Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos tienen a todos pegados a la pantalla y que tienen a los fans de Can-Yaman y de Method the Mir, en particular, con las neuronas echando humo. Hoy vamos a hablar de algo que ha explotado en las redes sociales, algo que no pasa desapercibido para nadie que siga de cerca sus vidas y sus carreras, Can-Yaman y de Method the Mir con el mismo anillo. Sí, lo han oído bien. Ese accesorio, aparentemente simple, se ha convertido en el centro de atención, y la pregunta que resuena es ¿qué esconden? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las pistas y a especular juntos sobre lo que este objeto podría significar. Y antes de que nos lancemos de lleno a este fascinante misterio, si todavía no lo han hecho, anímense a darle ese clic al botón de suscribirse. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Ahora sí, vamos a empezar. Como muchos de ustedes saben, Can-Yaman y Method the Mir son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Sus caminos se cruzaron en la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a Candibit y Sanem, respectivamente. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que traspasó la ficción y se convirtió en un fenómeno. Los fans de inmediato los shippearon con todo su corazón, deseando que su romance en la pantalla se hiciera realidad. Y vaya que esa chispa se percibió, ¿verdad? Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, era difícil no creer en la magia. Después de la serie sus vidas continuaron evolucionando, cada uno con sus proyectos y su fama creciendo exponencialmente, tanto en Turquía como a nivel internacional. Pero aquí viene la parte que nos trae hoy aquí. Hace poco empezaron a circular imágenes, primero en cuentas de fans, luego en medios de comunicación, y finalmente explotó en todas las plataformas de redes sociales. The Method the Mir fue vista luciendo un anillo en su mano, y un tiempo después, sorpresa. Can-Yaman apareció con un anillo idéntico en la suya. Y no hablo de un anillo cualquiera, de esos que se compran en cualquier joya. Estamos hablando de un diseño bastante específico, que a primera vista podría parecer un simple accesorio, pero que cuando lo ves en las dos personas, y considerando su historia, se convierte en una señal de alarma, en una pregunta sin respuesta. Vamos a analizar esto un poco más a fondo. ¿Qué tipo de anillo es? Por las imágenes que hemos podido ver, parece ser un anillo de oro, sencillo pero elegante. Lo que llama la atención no es tanto el material, sino el hecho de que sea exactamente el mismo. No es una talla diferente, no es un diseño similar, es el mismo anillo. Esto inmediatamente nos lleva a pensar en varias posibilidades. La primera, y la más obvia para muchos, es que se trate de un anillo de compromiso. El anillo de compromiso es un símbolo universal de amor, de una promesa de futuro, y ver a dos personas, que han estado tan conectadas y que han generado tanta expectación, luciendo el mismo anillo de compromiso, sería, sin duda, una noticia bomba. Sin embargo, debemos ser cautelosos. En el mundo de las celebridades todo está bajo la lupa y los anillos, especialmente, pueden tener muchos significados. Podría ser un regalo entre amigos cercanos, un gesto de camaradería. Podría ser parte de un proyecto, quizás para una campaña publicitaria o una película que aún no se ha anunciado. O quizás, y esto es lo que más intriga a los fans, sea un símbolo de algo más profundo y personal, una conexión que va más allá de la amistad y el trabajo. Recuerdo cuando las primeras fotos empezaron a circular. En Twitter y en Instagram, las cuentas de fans de Can-Dem se volvieron locas. Los memes, las teorías, las encuestas, todo el mundo quería saber. La gente empezó a comparar las fotos, a hacer zoom, a buscar cualquier detalle que confirmara o desmintiera la teoría del compromiso. Y es que, seamos honestos, la historia de amor entre Can y Demet en Erkenci fue tan idealizada por los fans que muchos siguen esperando que la realidad supere a la ficción. Analicemos el contexto. Can-Yaman es conocido por ser un hombre carismático, apasionado, y que no teme expresar sus sentimientos. The Method the Mir, por su parte, es una actriz talentosa, con una presencia magnética y una vida privada que siempre ha generado interés. Después de Erkenci, ambos han tenido carreras exitosas y han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Sin embargo, la sombra de su relación en la serie, y la conexión que muchos sintieron entre ellos, nunca ha desaparecido por completo. Ahora, volvamos al anillo. Si fuera un regalo de amistad, ¿por qué sería el mismo?
No es como si se regalaran camisetas a juego. Un anillo, especialmente uno tan visible, tiene una connotación personal muy fuerte. Si fuera para un proyecto, ¿por qué se vería en sus vidas personales, fuera de cualquier evento público relacionado con ese proyecto? Claro, podría ser un adelanto, una forma de generar expectativa, pero eso también nos lleva a pensar en la intención detrás de esa posible estrategia. Los fans más acérrimos han estado investigando hasta el último detalle. Han buscado en joyerías online, han consultado a expertos en joyería, y han intentado rastrear el origen del anillo. Algunos sugieren que podría ser un diseño personalizado, algo que ellos mismos habrían elegido. Otros especulan que podría ser de una marca específica, y que quizás haya sido adquirido en un viaje que compartieron. Lo que es innegable es el impacto que esta simple pieza de metal ha tenido en la comunidad de fans. Ha reavivado el debate sobre su relación, ha generado esperanzas y, por supuesto, ha alimentado la especulación. Es un recordatorio de que en la era de las redes sociales, un pequeño detalle puede convertirse en un gran titular. Pensemos en las implicaciones. Si Kanyaman y Demet Özdemir estuvieran juntos, y este anillo fuera una señal de compromiso, sería un momento emocionante para muchos. Sería la culminación de un sueño compartido por una gran cantidad de seguidores que los vieron enamorarse en la pantalla y esperaron que esa magia se tradujera en la vida real. Sería sin duda una noticia que daría la vuelta al mundo. Pero, ¿y si no fuera eso? ¿Qué más podría ser? Podría ser un símbolo de una amistad muy profunda, de un pacto o una promesa de apoyo mutuo en sus carreras. Podría ser un gesto romántico, pero no necesariamente un compromiso matrimonial. En algunas culturas los anillos se usan como símbolos de pactos o acuerdos importantes, y dada la naturaleza pública de sus vidas, quizás este anillo represente algo que solo ellos dos entienden. También es importante considerar la posibilidad de que estemos viendo lo que queremos ver. Los fans, al haber invertido tanto emocionalmente en la relación ficticia, pueden ser propensos a interpretar cualquier coincidencia como una señal de que sus deseos se están cumpliendo. Sin embargo, la coincidencia del mismo anillo es difícil de ignorar. Hemos visto a celebridades usar anillos idénticos como una forma de mostrar su unidad, ya sea como pareja o como miembros de un grupo. En el caso de Kan y Demet, su conexión es innegable, incluso si esa conexión se manifiesta de formas inesperadas. Recuerdo haber leído comentarios de fans que decían, es imposible que sea una coincidencia. Y tienen un punto. Cuando dos personas comparten un vínculo tan fuerte, y ambos empiezan a usar el mismo objeto simbólico, la curiosidad es natural. No podemos evitar preguntarnos qué hay detrás de esa elección. Si fuera un anillo de compromiso, ¿por qué no lo han anunciado oficialmente? Las celebridades a menudo prefieren mantener ciertos aspectos de su vida privada en secreto por un tiempo, para disfrutar de ese momento especial antes de compartirlo con el mundo. O quizás simplemente aún no están listos para ese paso, pero el anillo simboliza un profundo afecto o una promesa. Otra teoría que ha surgido es que el anillo podría ser un regalo de agradecimiento. Quizás uno de ellos hizo algo muy importante por el otro, o se apoyaron mutuamente en un momento crucial, y el anillo es un símbolo de gratitud y reconocimiento. Es una idea menos romántica, pero igualmente plausible en el contexto de relaciones humanas profundas. Y no podemos descartar la posibilidad de que sea algo puramente simbólico, un guiño a su historia juntos en Erkencikus. Quizás el anillo tenga algún significado especial dentro de la serie que ellos han decidido llevar a la vida real como un recordatorio de esa experiencia compartida que los catapultó a la fama y que, para muchos, definió una era. En resumen, lo que sí sabemos es que tanto Kanyaman como Demet Özdemir han sido vistos luciendo el mismo anillo. Las especulaciones van desde un anillo de compromiso hasta un regalo de amistad, pasando por un símbolo de apoyo mutuo o incluso un guiño a su historia compartida. Lo que está claro es que este detalle ha captado la atención de millones de fans y ha reavivado el debate sobre su relación. La verdad es que solo ellos dos, y quizás su círculo más íntimo, saben el verdadero significado detrás de ese anillo. Pero esa es precisamente la belleza de estos misterios, ¿no creen? Nos invitan a imaginar, a especular, a seguir cada pista, y a mantener viva la esperanza de que, tal vez, la magia que vimos en la pantalla tenga un eco en la vida real. Es fascinante cómo un objeto tan pequeño puede generar tanta conversación, tanta emoción y tanta expectativa. Nos demuestra el poder que tienen las celebridades y la profunda conexión que pueden forjar con su audiencia,
hasta el punto de que un detalle en su apariencia se convierte en noticia de portada. Así que, mis queridos espectadores, hemos analizado las diferentes posibilidades hemos recordado la historia que une a Can y Demet, y hemos dejado volar la imaginación con las teorías. Al final, lo que esconden o lo que revelan con este anillo, solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, este misterio del anillo ha añadido una nueva capa de intriga a sus vidas, y nosotros, como fans y observadores, seguiremos atentos a cada movimiento. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa este anillo? ¿Creen que es un anillo de compromiso? ¿O quizás algo completamente diferente? Déjenme sus teorías, sus comentarios y sus especulaciones en la sección de abajo. Me encanta leer lo que piensan y debatir juntos estos temas. Ha sido un placer sumergirnos en este intrigante misterio con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo estas ideas con ustedes. Si les ha gustado, por favor, regálenos un buen me gusta, pulgares hacia arriba, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y de Demet Özdemir, para que se unan a la conversación. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Asegúrense de activar la campana para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de misterio, análisis y diversión. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante para todos.